porque ustedes se la saben. El árbol se conoce por su fruto. Un árbol malo no puede dar frutos y un árbol bueno no puede dar frutos. Por el fruto se conocerá el árbol. Ahora recuerdan a San Lucas capítulo 1 versículo 40. Vamos a 41, lea el 41. San Lucas 1, no, léanme el 42, para leerlo de una vez. El 42, a ver si ustedes lo recuerdan. No olviden, un árbol malo. 21:42. 1:42. Uno de los principales temas en los cuales la Iglesia Católica ha engañado a miles de personas, por quedarme corto, a lo largo, pues, de unos 3, 4 siglos mínimo, es el falso dogma de la Inmaculada Concepción de María. Esta creencia sostiene que María supuestamente fue preservada del pecado original, es decir, que cuando fue concebida en el vientre de su madre, fue concebida de manera inmaculada. Al nacer nació sin pecado, vivió sin pecado y también ascendió al cielo en cuerpo, alma y espíritu, conservando su santidad y su pureza, por así decirlo. ¿Cuál es el origen histórico de esta doctrina falsa? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que esto se remonta al paganismo babilónico, por decir una cosa elemental. En el paganismo babilónico se creía que Semiramis, la cual era una diosa femenina, era virgen. Se decía que era inmaculada, que era perfecta, que era santa, que era bendita, que merecía adoración, veneración y honra. Esta figura y esta diosa femenina pasó por distintas culturas, por distintos pueblos a lo largo de la historia. Primero nació en la antigua Mesopotamia, luego pasó para Babilonia y de Babilonia pasó al resto del mundo. Recordemos que el mundo antiguo en su momento llegó a ser gobernado por Nabucodonosor, el cual se convirtió en el emperador más grande de su tiempo. En el tiempo de Nabucodonosor, el mundo entero estaba bajo el dominio de los babilonios. Es por eso que se comenzó a imponer una especie de idioma arameo, aramizado, el cual se propuso como un idioma oficial del imperio babilonio. De esta manera, la religión de la diosa madre, de la madre de Dios, de la reina del cielo, de la siempre virgen, el culto a la madre y al hijo, se impuso en todo el mundo y en todas las culturas de aquel entonces. Después de Babilonia, pasó a Grecia este culto, con la famosa figura femenina de Venus, Artemisa y otras diosas femeninas falsas. Y después pasó también para el culto que se le daba, en este caso, en la antigua Roma también a sus divinidades femeninas, a los cuales ellos creían pues que tenían el poder de la fertilidad, que tenían el poder de la sexualidad y otros tipos de virtudes y poderes sobrenaturales que les atribuían. De esta manera podemos ver que el origen de esta doctrina que está promoviendo el sacerdote católico romano Luis Toro en este video que acabamos de ver, no tiene un origen cristiano, no tiene un origen bíblico y no tiene un origen apostólico ni profético, sino que tiene un origen completo y absolutamente pagano. ¿Cuándo fue proclamado este falso dogma? Este falso dogma fue proclamado en el año 1854, más concretamente el 8 de diciembre de 1854, por el Papa Católico Romano Pío IX. Algunos de sus principales promotores fueron San Gregorio, San Ambrosio, San Agustín de Hipona y San Jerónimo, entre otros personajes históricos. De esta manera, habiendo ya
sentado las bases históricas de esta doctrina falsa, vamos a proceder a escuchar los argumentos de este defensor católico romano, Luis Toro, y después vamos a regresar para estarlo contradiciendo y estarlo refutando con la Biblia y además también con nuestra razón. Dios les bendiga. ¿Por qué nosotros decimos que María es concebida sin pecado? Original. Porque hay dos citas muy importantes en la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 29 o 30, léalo desde el 30. Y usted verá que Romanos 8, 30 nos viene a decir algo muy importante. Así pues, a los que él eligió los llamó. A los que él eligió, Los llamó. ¿usted cree que eligió a la Virgen María? Sí, la eligió. ¿Cree que la llamó? Sí. A los que llamó los hizo justos A los que llamó los hizo justos y santos. y santos. Ajá. Y ahora, desde que lo llamó, él ya sabía lo que estaba haciendo. Otra, allá en Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de la mujer que parió al Hijo de Dios, que va a vencer al diablo, que es María, y habla del enfrentamiento que tuvo con Satanás, y el diablo no le pudo hacer daño. Miren ustedes lo que dice el capítulo 12, versículo 16. Cuando la Biblia muestra esa pelea que hubo con Satanás y la mujer. Pero la tierra vino en ayuda de El 15. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer. Ahí está, la serpiente, el antiguo demonio, el diablo, vomitó detrás de la mujer. Vómito significa quiso ahogarla en el pecado, quiso destruirla en el pecado. Otra vez. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Para que la arrastrara. Vamos a ver si logró tocarla. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río ¿La pudo tocar? No. que el dragón había vomitado. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y vamos a ver qué hizo. Y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Se fue a hacer la guerra a los católicos. ¿Por medio de quién? De los protestantes. ¿Sí? Entonces, aquí dice que no la pudo tocar. Y otra, no sé si ustedes recuerdan que una frase célebre del Señor, que no la vamos a buscar porque ustedes la saben. El árbol se conoce por su fruto. Un árbol malo. En este primer bloque, Luis Toro esgrime dos principales argumentos, los cuales quiero abordar de manera sencilla, de manera simple, pero también muy concreta y clara. En primer lugar, él usa la escritura de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, en donde la Biblia dice que a quienes Dios ha elegido, los ha justificado y los ha santificado. Entonces le hace la pregunta, ¿Dios escogió a María? ¿Sí o no? Y después, cuando demuestra que Dios escogió a María para ser el vientre que Dios usaría para traer a su hijo al mundo, concluye en que entonces María debe ser santa, debe ser inmaculada, porque el texto dice que quienes Dios eligió son santos. Si María es elegida, es santa. El problema con esta apreciación es la siguiente. En primer lugar, el texto no se refiere específicamente a María. El texto está hablando de todos los creyentes. Como consecuencia, de esta realidad, entonces todos los creyentes somos justificados y somos santificados por la elección divina. Repito, el texto de Romanos 8 no aplica solamente para María, sino para toda la iglesia. Por tanto, todo creyente es justificado y santificado porque todos somos preciosos y escogidos
por Dios, somos escogidos de Dios. Eso lo establece claramente la Divina Escritura. En segundo lugar, aquí vemos claramente practicada, ejecutada una falacia de petición de principio, ya que el oponente está demostrando, en todo caso, que Dios ha elegido, justificado y santificado a todos los creyentes, y en ese caso también a María, porque ella es parte de la iglesia. Pero no demuestra que María es inmaculada, porque hay una diferencia entre ser santo, apartado para Dios, y ser inmaculado. La palabra santo o santidad tiene dos interpretaciones y dos aplicaciones. En primer lugar, la palabra hagios en el griego significa apartado, separado, y también significa sin mancha o sin pecado, pulcro, puro, inmaculado, vaya. Entonces, tenemos que entender el contexto del texto para poder interpretar correctamente el término, en este caso que estamos estudiando, el cual es el término hagios en el griego. Solamente hay un ente, solamente hay un sujeto, un personaje, ¿cómo puedo decir? Un protagonista en la Biblia al cual se le aplica este término, además de Dios, el cual es Jesús. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, hagios, inmaculado, sin pecado. Entonces la Biblia nos establece que Jesucristo es inmaculado, porque en Lucas capítulo 1 la Biblia dice que el ser que nacería sería santo y será llamado el Hijo de Dios, y también nos demuestra que ese embarazo sería por obra del Espíritu Santo, no habría relaciones íntimas, carnales, para que se pudiese concretar y llevar a cabo el embarazo y posterior parto de este ser, del Hijo de Dios en este caso, santo ser como dice la Biblia. Entonces, solamente a Jesús se le aplica el término hagios en el contexto de no tener pecado, de ser inmaculado, porque la Biblia lo hace clara, la Biblia es explícita. El apóstol Pedro dice que Jesús no conoció pecado, dice que aquel que no conoció pecado se le tuvo como un malhechor, en el caso cuando murió en la cruz por nosotros, por causa de nosotros, por amor a nosotros. Jesús fue tomado como un pecador, o sea, no está diciendo que Jesús pecó, está diciendo que fue tratado como un pecador, fue tratado como si fuera un delincuente, como si fuera un mercenario, como si fuera, o no sé, lo peor de la sociedad en aquel tiempo del Imperio Romano, en Judea, por amor a nosotros, siendo que él nunca conoció pecado. Jesús también le dijo a los fariseos, ¿quién me redarguye de pecado? Entonces la Biblia nos da testimonio de que Dios el Padre es santo, de que el Espíritu de Dios es santo, y nos da testimonio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es santo, es inmaculado, no tiene pecado. Pero no nos da testimonio de que algún apóstol o la misma María, Madre del Señor, también sean inmaculados. Por tanto, el argumento solamente está probando que Jesucristo es santo, que los creyentes somos santificados no por ser inmaculados, sino por ser separados para Dios, apartados para Dios, propiedad de Dios, pero no demuestra que María no tenga pecado, que María haya sido concebida sin pecado, que haya nacido sin pecado, que haya vivido sin pecado y que haya sido asunta a los cielos sin pecado. De esta manera queda refutado su argumento. En segundo lugar, él cita Apocalipsis capítulo 12 y dice que supuestamente cuando la Biblia dice que el dragón aventó este río, vomitó este río sobre la mujer para arrastrarla, pues la mujer fue salvada. Esto quiere decir, dice él, que María fue salvada del pecado, que Dios no permitió que María fuera, digamos, que pecara, que cometiera algún tipo de pecado. Sin embargo, este argumento es completamente falso y hay dos razones para poder sostener esta aseveración. En primer lugar, el texto no nos habla de María, el texto está hablando de Israel, el cual es una virgen y es una mujer representada con 12 estrellas sobre su cabeza. Esto lo puedo explicar después, y nada tiene que ver con María. En segundo lugar, la apreciación de que este río representa el pecado, pues es una interpretación personal de Luis Toro. La Biblia en ningún momento está presentando esto como una, digámoslo así, como que el río represente pecado. En la Biblia, el mar representa muchedumbres, representa multitudes. Entonces este río podría representar
las naciones que van a invadir Israel durante la gran tribulación y también después del milenio, lo que se conoce como el Armagedón, pero ese es tema de otro video. Entonces, estos dos argumentos, nada tienen que ver realmente con lo que la Biblia enseña acerca de la santidad y de ninguna manera demuestran que María es inmaculada, en ningún momento lo demuestra y bajo ninguna circunstancia podemos aseverar tal dicho. No puede dar frutos y un árbol bueno no puede dar frutos. Por el fruto se conocerá el árbol. Ahora recuerdan a San Lucas capítulo 1 versículo 40. Vamos a 41, lea el 41. San Lucas 1, no, léanme el 42 para leerlo de una vez. El 42, a ver si ustedes lo recuerdan. No olviden, un árbol malo. 21:42. 1:42. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Un árbol bueno, por su fruto lo. Escuche entonces lo que dice Lucas 1:42. No, está aquí, padre. Acá estoy, padre. Y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres. Listo con la cámara para que vea lo que va a decir. Y bendito el fruto de tu... Pácata. Bendito el fruto, porque habla de un fruto. Porque un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y un árbol bueno no puede dar fruto. Cuando aquí dice bendito el fruto, está diciendo que María es el árbol y Jesús es el fruto. Pero ahora observen que los dos son benditos. Otra vez, exclamó. Bendita tú eres entre... El árbol es bendito. Bendito el árbol. Eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, si por el fruto lo conocerá él. Si el fruto es bendito, el árbol tiene que ser bendito. Entonces tiene lógica lo que dice Isabel. Bendita tú y bendito el fruto. Entonces María es bendita. ¿Y eso qué significa? Lo que el ángel le dijo, llena de gracia. Es la que Dios eligió como la llena de gracia. Pero entonces viene la pregunta del protestante. Señor cura, pero si María es inmaculada desde la concepción, ella no tiene pecado desde la concepción, entonces Jesucristo no es su Salvador, porque Jesucristo vino a salvar a todos y María tiene que ser salvada por él. Y si ella no tuvo pecado, entonces Jesús no la salvó. Le voy a hacer una pregunta a usted que me está haciendo la pregunta a mí. Pregunto, ¿usted tiene un hijo? ¿Usted no tiene un hijo? ¿Usted ve que su hijo lo agarró un perro bravo y usted ve que lo está destrozando y va a matar a su hijo? ¿Usted se atrevería a defenderlo? Claro que sí. Y usted llega y le da un golpe al perro, hasta lo mata, agarra al niño y se lo lleva. ¿Qué hizo usted? Salvarlo. ¿Lo salvó? ¿O no? ¿Lo salvó? ¿Sí o no? Ahora escuche la segunda pregunta. A ver, usted ve que su hijo va corriendo allá y allá hay un perro. Y usted ve que su hijo va completico a meterse donde está el perro que lo va a destrozar. Y usted sale corriendo y lo agarra en la raya. Cuando ya el perro venía a morderlo, ¿qué hizo usted? Salvarlo. ¿Lo salvó? ¿Pero el perro lo mordió? No. No. María fue salvada por Cristo antes de que el perro la mordiera. ¿O no? María es salvada por Cristo. En este segundo apartado quiero tocar
los últimos argumentos que Luis Toro da a partir del minuto 3 hasta el minuto 7 de este video. Gloria a Dios. Bueno, en primer lugar, él usa el argumento de Lucas 1:42 y en este caso él apuntala este argumento en un dicho de Jesucristo nuestro Señor, cuando el Señor dice que el árbol se conoce por sus frutos. El Señor Jesucristo dijo que un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces dice Luis Toro, ¿Jesús es un fruto bueno o es un fruto malo? Y para esto cita Lucas 1:42, donde la Biblia dice que el santo ser que nacería de María será llamado el Hijo de Dios y demuestra que el fruto del vientre de María fue un fruto bendito, fue un fruto bueno, fue un fruto santo. Habiendo hecho este argumento Luis Toro, después procede a hacer otra falacia de la falsa analogía, diciendo que si Jesucristo es un buen fruto, entonces María tiene que ser un buen árbol, y si María es un buen árbol, entonces no puede tener pecado. Bueno, eso solamente es una apreciación personal de Luis Toro, es un argumento filosófico, ¿verdad? Su propia opinión, lo cual la Biblia completamente prohíbe en Colosenses 2:9, cuando nos dice la Biblia, que no podemos nosotros aceptar ni creer ni poner nuestra confianza en filosofías de hueca sutileza, que las cuales están conforme al rudimento del mundo. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20, que no preste atención a los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ni a filosofías humanas. Entonces a nosotros no nos sirve que Luis Toro nos venga a traer filosofía, queremos que nos pruebe los hechos con la Biblia. Entonces, el hecho de que Jesús sea santo no demuestra que María también es santa, solo demuestra que Jesús es santo. Yo no puedo decir que yo soy, no lo sé, millonario, porque Bill Gates es millonario. Yo no puedo decir que soy campeón mundial de boxeo porque el Canelo Álvarez es un campeón mundial. O sea, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Ahora, por supuesto que María en su momento fue considerada como un árbol bueno. Cuando pasó esto, en el momento de la concepción, María fue tomada como un árbol bueno, porque María era una virgen. Isaías 7:14, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, María es tomada en santidad porque no había sido tomada sexualmente por un hombre, y como árbol bueno dio un fruto bueno, porque en su momento María fue pura, fue virgen, pero después de este alumbramiento María perdió su virginidad, y después de perder su virginidad tuvo relaciones sexuales con su esposo José. Mateo 1:25 nos dice que José no tuvo relaciones íntimas con su esposa María, sino hasta después de que le dio a luz a su primer hijo. Y después la Biblia nos habla de los hermanos y de las hermanas de Jesús, los cuales fueron fruto de la vida sexual de José y María. Entonces, de entrada ya podemos descartar que María sea inmaculada. Pero bueno, volvemos al argumento de la falsa analogía. Luis Toro dice que simplemente María fue un árbol bueno porque si no, no pudo dar un buen fruto. Claro que fue un árbol bueno en su momento cuando fue virgen, pero después de esto perdió esa pureza. Ahora, otro argumento que da este cuate, nuestro querido amigo Luis Toro, lo digo con mucho respeto, es también otra falsa analogía cuando trata de responder la pregunta más importante y más profunda y más problemática que tiene la apologética católica en este tema. Y esa es si Jesús es o no el Salvador de María. Necesitamos definir si Jesucristo es o no es Salvador de María. La Biblia es muy clara cuando nos demuestra que la salvación consiste en el perdón de los pecados. Mateo 1:21, 1 Timoteo 1:15, Hebreos 7:25. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:15 dice
que Jesús vino a salvar a todos los pecadores. Mateo 1:21 dice que a Jesucristo, se le puso por nombre Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y así, la Biblia nos habla en otros pasajes y nos demuestra que la salvación que Jesucristo nos ofrece es el perdón de todos nuestros pecados. Jesús no vino a salvar a los justos, él mismo lo dijo, yo no vine a salvar a justos, sino a salvar a los pecadores. Yo vine a salvar lo que se había perdido. ¿En qué momento María se perdió? Si María es inmaculada, entonces Jesús no puede ser su salvador. Y si Jesús no es salvador de María, María no puede ser parte de la iglesia, porque la iglesia se compone de almas que han sido rescatadas del pecado por medio del sacrificio de Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Ahora, de esta manera podemos entonces desacreditar el falso argumento del Listoro, el cual dice que supuestamente antes de que María llegase a tocar una pizca de pecado, Dios la salvó y la preservó para que no pecara. Eso es completamente ridículo. La Biblia jamás nos enseña eso. Ningún apóstol enseñó eso. Simplemente es un pretexto, es un invento que se ha diseñado, en este caso, pues en el Vaticano, para engañar a las personas, para engañar a la gente. Por último, toco el argumento de la famosa quejaritomene llena de gracia. La palabra gracia tiene distintas aplicaciones, en este caso en los términos gramaticales. Quejaritomene llena de gracia significa favor, misericordia, digámoslo así, favor, misericordia, gratitud, agradecimiento. Tiene muchas maneras de interpretarse ese término. Cuando el ángel le dice a María quejaritomene, le está diciendo que ella era una mujer, y fue una mujer en ese momento muy afortunada de haber sido elegida para traer al Hijo de Dios al mundo. Jamás le está diciendo que es completamente santa, que es completamente inmaculada. Si la palabra gracia significa santidad y pureza, entonces todos los creyentes somos santos y puros, porque la Biblia dice que la gracia de Dios y del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. ¿Acaso esto demostraría entonces que nosotros somos inmaculados? Porque la gracia de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo es sobre nosotros, conforme lo dijo el apóstol Pablo en muchas de sus salutaciones, en varias epístolas que escribió. Esa es una pregunta muy interesante que tendría que responder el señor Luis Toro y muchos otros apologistas católicos romanos. Hasta aquí este video, hasta aquí este análisis. Espero que te haya sido de utilidad. Si es así, te invito a que te suscribas al canal. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.